Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos acá de nuevo. Vamos a dar inicio con lo que viene siendo la parte de las preguntas de selección única. Aquí el formato va a ser el siguiente. Vamos a leer las preguntas o la pregunta que se nos plantea y analizar las respuestas o las posibles respuestas que se nos generan. Entonces, vamos a dar inicio. Nos dice el primer enunciado. La cantidad total de sangre de la cual se elimina el fármaco por vía riñón por unidad de tiempo corresponde a opción A, constante de eliminación. B, semivida de eliminación. C, la depuración renal o también conocida como aclaramiento renal. Y opción D, el aclaramiento plasmático. ¿Ok? Para poder dar solución a la pregunta necesitamos entender qué significan esas respuestas y cuál es la que calza con la información que se nos plantea. Por ejemplo, la constante de eliminación. Algo muy básico, pero muy importante es entender que la constante de eliminación es un parámetro farmacocinético que siempre lleva una cinética lineal de orden uno. Es decir, siempre va a ser un parámetro que siempre lo vamos a ver con unidades de hora a la menos uno. La constante de eliminación por fórmula, una de las fórmulas que podemos utilizar para poderla calcular o determinar va a ser utilizando la constante metabólica y la constante de excreción. ¿Ok? La suma de la K metabólica y de la K de excreción nos da como resultado la constante de eliminación. Por ende, la respuesta A queda totalmente descartada. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que se elimina el fármaco vía riñón. Básicamente podemos alucir que o determinar que nos está diciendo que se elimine 100% por la vía renal. La constante de eliminación, al depender de la constante metabólica, automáticamente nos anula como respuesta. Como, como aspecto teórico, la constante de eliminación cumple un papel muy importante, que básicamente es indicarnos la fracción del fármaco que se elimina por unidad de tiempo. Recuerden, cinética de orden 1. Posteriormente tenemos la respuesta B, que es la semivida de eliminación. ¿Ok? La semivida de eliminación, por concepto teórico, podríamos decir que es el tiempo que requiere para que la concentración plasmática de un fármaco se reduzca a la mitad. Cuando lo analizamos por fórmula, tenemos dos fórmulas que al fin y al cabo vienen siendo la misma fórmula. Sería como la opción A, podemos decirlo así, de esta manera. Una manera de calcular el tiempo de vida media puede ser el logaritmo natural de 2 entre la constante de eliminación o 0,693 entre la K de eliminación. Esta respuesta quedaría totalmente descartada por el hecho de simplemente depender de la constante de eliminación, porque si lo vimos, como lo vimos anteriormente, la K de eliminación depende de la suma de la constante metabólica más la constante de excreción. Entonces, eh, el enunciado nos dice muy claramente que tiene que ser que el fármaco se elimina por vía renal, es decir, el 100% del fármaco tiene un aclaramiento de una depuración renal, lo cual nos lleva específicamente a la respuesta C como la respuesta correcta. El aclaramiento plasmático no puede ser dentro de las opciones porque el aclaramiento plasmático al final viene siendo la suma del aclaramiento metabólico más el aclaramiento renal. Todavía depende de la parte metabólica y específicamente para esto que nos están preguntando ahorita, simple y sencillamente nos dice que es vía renal. Entonces, el único que calza acá, de acuerdo a los análisis, sería como opción correcta la depuración renal. ¿Ok? Con eso daríamos la respuesta de esta pregunta número uno. Ahora, vamos a ver qué nos dice la pregunta número dos.
Pregunta número dos. La pregunta número 2 nos dice lo siguiente. En términos farmacocinéticos, la opción que describe una característica de una cinética mixta es A. La velocidad inicial del proceso siempre lleva cinética de orden cero. B. El orden de velocidad del proceso siempre es cinética de orden cero. La pregunta C, el orden de velocidad del proceso es uno a bajas concentraciones del fármaco. Y la respuesta D dice que el orden de velocidad del proceso es cero a bajas concentraciones del fármaco. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a la respuesta? Chicos, acá es importante entender qué es una cinética mixta. Si conocemos las características, la respuesta la podemos dar de una manera muy sencilla. Para poder entender qué es una cinética de orden mixto, vamos a recurrir a también es conocida así, Michaelis-Menten. ¿Ok? ¿Qué nos describe Michaelis-Menten o una cinética de orden mixto? Bueno, dos características sumamente importantes y suficientes para generar la respuesta a la pregunta que nos están solicitando. Característica número uno. Michaelis-Menten nos dice que a bajas concentraciones del fármaco, a bajas concentraciones, eso vamos a ver, sigue una cinética de orden uno, es decir, unidades de hora a la menos 1. ¿Okay? A bajas concentraciones sigue una cinética de orden uno. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad es proporcional a la concentración. ¿Sí? Y por otro lado, la respuesta B o la característica B nos dice que a altas concentraciones esto llevará una cinética de orden cero. Cuando lo analizamos por el medio de unidades, podemos asociar que llevará miligramos litro a la menos 1. Entonces, las dos características. A bajas concentraciones sigue una cinética de orden uno. A altas concentraciones sigue una cinética de orden cero. Teniendo en cuenta esas dos características, vamos a intentar entonces encontrar la respuesta. La pregunta A nos dice, ¿la velocidad inicial del proceso siempre es cero? Vemos que no, no. Para que sea orden cero, tiene que estar a altas concentraciones. Por lo tanto, ya queda descartada. B, el orden de velocidad del proceso siempre es cero. Totalmente descartada. No siempre va a ser cero, porque recuerde, si está a bajas concentraciones, orden uno. Si está a altas concentraciones, orden cero. Preguntas, opción C. El orden de velocidad del proceso es uno a bajas concentraciones del fármaco. Calza totalmente con las características de lo que dice Michaelis-Menten. ¿Ok? Entonces, efectivamente, esta será la respuesta correcta. Y sin embargo, analicemos la B para ver qué nos dice. Eh, la opción B, D, el orden de velocidad del proceso es cero a bajas concentraciones. No. Para que sea cero, tiene que ser a altas concentraciones. Por ende, esta opción queda totalmente descartada, dándonos como opción o selección única la respuesta C. Chicos, estas son las dos preguntitas que traía para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si quieren comentar, si quieren compartir o darle un like, yo se los agradezco. Y el día sábado nos estaremos viendo para ya subir un video introductorio a lo que viene siendo la transformada de la plaza. Por lo que queda, les deseo un día muy bonito. Cuídense bastante.